capítulo 6, versículo 2 en adelante, y queremos hablar en esta noche de la vida de un personaje muy interesante que se llama Gedeón. A ver, ¿cómo se llama? Gedeón. Muy bien, ¿alguien aquí se llama Gedeón? ¿No? ¿Hay un Gedeón acá? Entonces puedo hablar tranquilamente. ¿Está bien? Ok, vamos a hablar entonces de Gedeón. Gedeón significa guerrero. Guerrero significa el nombre Gedeón. Fíjense, Jueces capítulo 6, versículo 2. Dice la Biblia: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Versículo 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Versículo 5 dice: porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, ellos y sus cabellos eran innumerables, y así venían a la tierra. ¿Para qué? Devastarla completamente. 6 dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Está bien, versículo 11, más adelantito dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Bien, Gedeón significa el guerrero talador, realmente en su original hebreo. Bien, aquel que va a conquistar, aquel que va a avanzar. Pero nos encontramos en una situación bastante interesante. El libro de Jueces es un libro que está o abarca más o menos un tiempo de unos 360 años o algo más o algo menos por ahí, y es la historia de 17 caudillos aproximadamente, 17 líderes que se levantan para poder dirigir al pueblo de Israel en un momento en el cual parecía que no había una autoridad o una cabeza visible, parecía que no había quien lineara y quien gobernara como tal el pueblo. Así que Dios comienza a mandar unas figuras de jueces, como así la Biblia lo determina, de personas que se levantaban y tal vez de diferentes contextos, pero que Dios comenzaba a usarlos para libertar al pueblo y poderlos sacar de ese ciclo de pecado y de esclavitud en el cual eran caídos. Y en ese contexto hay 17 jueces aproximadamente. Está la vida de Otoniel, la vida de Sansón, la vida de Débora, entre otros que marcaron la Biblia de una manera trascendental. Pero me llama mucho la atención Gedeón, porque Gedeón es un jovencito que comienza a desarrollar un proceso en la vida interesante. Parte de temores, parte de miedos, y yo creo que en esta noche, si yo preguntara aquí cuántos le tienen temor o miedo a algo, seguramente dirían: bueno, yo tengo miedo ¿qué? A la oscuridad, ¿cierto que sí? Algunos a algún animal, ¿cierto que sí? Algunos a volar en avión, probablemente, algunos a pasar por algún lugar oscuro, bueno, algunos que ya están pasando como ya ¿cómo se diría? A la mitología, por así decirlo, ¿no? Que no hay que pasar por debajo de la escalera, que cuidado con el gato negro, que bueno, hay cantidad de temores, y algunos dicen que realmente en la Biblia la palabra temor está alrededor de 365 veces, como si hubiese un temor para cada día. Así que estamos llenos de temores todo el tiempo, y eso es algo que es interesante en ese sentido. Así que Gedeón no es la excepción. El gran guerrero talador es alguien que Dios comienza a llamar, pero que comienza a cuestionar realmente por qué Dios actúa de esa manera, qué es lo que Dios quiere hacer, cuál es el plan preciso de Dios. Y a veces, y lo digo porque tengo 3 hijos, es interesante ver que en la juventud y en la adolescencia llegan esa serie de cuestionamientos, llegan esa serie de preguntas, llegan esa serie de cosas. Bueno, si Dios es Dios,
¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios es Dios, ¿por qué tanta gente muere? Si Dios es Dios, ¿por qué permite las matanzas? Si Dios es Dios, y comienzan a haber una serie de circunstancias que son muy normales. ¿Está bien? Que yo incluso en algún momento también las cuestioné y que yo miré al cielo y le decía a Dios, bueno Dios, si tú eres Dios, ¿por qué suceden estas cosas? Entonces, en ese orden de palabras me identifico mucho con la vida de Gedeón y hay dos versículos que me parecen interesantes, pero que en ese espacio de esos dos versículos hay un proceso en la vida de Gedeón que si tal vez usted ha venido aquí en esta noche con serios interrogantes con relación a la vida cristiana, tal vez hasta con preguntas existencialistas acerca de quién es usted y de dónde vino y hacia dónde va, pues esperamos que con la palabra del Señor sean resueltas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que no digan como Jackie Chan, ¿quién soy yo? ¿No? ¿De dónde vine? ¿Y hacia dónde voy? ¿Cierto que sí? Muy bien. El versículo 14 dice, el Señor Dios mirando a Gedeón le dice, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? La palabra para mí tremenda allí es, y mirándole Jehová. O sea, Dios estaba mirando ¿a quién? A Gedeón. ¿Cierto? Y luego, si usted puede saltar un poquito allí al capítulo 7, versículo 17, por favor. Capítulo 7, versículo 17. La Biblia dice de la siguiente manera, un capítulo más adelante. Y les dijo, está hablando Gedeón ahora, y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Entonces, la primera es una mirada de Dios hacia Gedeón. Y la segunda es una expresión de Gedeón hacia los demás, donde le dice, mírenme a mí. Pero en ese mirar de Dios, al que Gedeón diga, mírenme a mí, pasan 4 escenas interesantes. Pasan 4 episodios. Pasan 4 momentos de la vida de Gedeón en los cuales Dios realmente se revela a la vida de Gedeón y le demuestra realmente quién es Dios. Si muchas veces tenemos serios interrogantes en la vida, es porque tal vez no hemos conocido realmente y genuinamente quién es Dios. Tal vez somos parte de una comunidad cristiana, somos parte de una iglesia y somos parte de una sociedad de jóvenes, venimos a los cultos regularmente, hemos aprendido a ofrendar, hemos aprendido a diezmar, hemos aprendido a cantar, pero realmente habrá personas que habrán conocido a Dios con todo su corazón. Esa es la gran interrogante, esa es la gran pregunta, que debemos hacernos todos los días. ¿Realmente conocemos a profundidad a Dios como tal o no lo conocemos? ¿Hasta qué punto lo conocemos? La Biblia dice, se menciona estos 2 versículos y hay 4 escenas que yo quiero que usted las tome en cuenta. Y si quiere anotarlas, si quiere escribirlas, por favor, por ahí en algún lugar, usted que se escriba, pero no fariseo, pueda tomar nota, por favor, de estas 4 expresiones. Amén. Muy bien. La primera escena interesante es la escena de la confrontación. ¿Es la escena de qué? De la confrontación. Mira al que está a su lado y dígale confrontación. No que usted vaya a confrontarse con él ni a pelear con él, ¿no? ¿Está bien? Es la escena en que Dios confronta ¿a quién? A Gedeón. La Biblia dice ahí en el versículo 12 que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo. Amén. Le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero en ese momento Gedeón no era ni esforzado ni mucho menos valiente. No tenía ninguna de esas 2 características. Pero interesante cómo Dios lo llamaba por el nombre o por lo que significaba realmente el nombre de Gedeón. Lo llamó por su nombre, ¿bien? Lo llamó como guerrero, como lo que significa. Porque recuerden que para los judíos el tema de los nombres tiene una gran relevancia, una gran importancia. Ellos no colocan nombres como nosotros, que colocamos de acuerdo al cantante de turno, de acuerdo al futbolista y el niño, ¿cómo se va a llamar? Pues se va a llamar Messi Ricardo, porque estamos en ese momento, ¿está bien? De acuerdo al cantante. Entonces, para los judíos, para los hebreos, ¿está bien? Los nombres revelan el carácter de la persona. ¿Está bien? Revelan casi que el destino de la persona en algunos casos.
Por ejemplo, hubo dos personajes que se llamaron Malón y Kelión, que eran los hijos de Noemí. Uno significaba enfermizo y el otro significaba débil. Pues ambos se murieron. ¿Está bien? ¿Quién iba a colocar a un niño enfermizo? ¿Y cómo se llama tu bebé? Enfermizo. Y el otro débil. Pues el débil se murió y el enfermizo pues también. ¿Está bien? Así que parecía que los nombres judíos marcaban en cierta manera el carácter y hasta el destino. ¿Está bien? Yo no sé si usted se ha cuestionado qué significa su nombre. ¿Está bien? Pero lo puede hacer después. ¿Está bien? En ese sentido. Así que Gedeón es llamado por Dios de acuerdo a su nombre. Y le dice, usted es el guerrero, usted es el valiente, usted va a librar a Israel. Y entonces Gedeón comienza a hacer una serie de preguntas, que tal vez pueden ser preguntas suyas, preguntas mías. En el versículo 13 dice, Gedeón le respondió, Señor. ¿Está bien? La Biblia no dice, Señor, dice, Señor. Yo imagino a Gedeón así como dicen aquí, renegando, ¿cierto? Decir de Dios, Señor, Señor. ¿Está bien? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Está bien? Y va otra pregunta. ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado de estos en la mano de los ¿qué? De los madianitas? Y comienza a cuestionar y a decir, ¿dónde está ese Dios? Si realmente Él lo sacó con poder y con brazo extendido como tal, como dice la Biblia, ¿dónde está ese Dios que ahora permite que estemos en la situación en que estamos? Similares preguntas me hice yo a la edad de los 10 o 11 años, cuando estaba sufriendo de epilepsia y constantemente venían convulsiones y caía al piso y comencé a entrar dentro de un tema de casi como de un ataque de pánico. No me sentía bien, me sentía aislado, me sentía segregado. Eran momentos terribles, y aunque yo había nacido en un hogar cristiano, dije, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios que yo veo que sana a los demás, que yo veo que hace milagros, pero que no puede hacerlo conmigo? Y comienzo a cuestionar en cierta manera a Dios y le digo, si realmente usted tiene un plan conmigo, si realmente hay un sueño suyo con mi vida, pues yo quiero que me sane. Si no, de ninguna u otra manera, tal vez yo me comprometa a servirle en su obra, porque va a ser muy difícil yo servirle a usted si usted no me ha sanado. Y comencé a cuestionar a Dios. Y las preguntas de Gedeón son bien interesantes, porque son preguntas que demuestran prácticamente esa desazón y ese sentimiento que tiene Gedeón frente a lo que está pasando y a lo que está sucediendo. ¿Está bien? Ahora, evidentemente Gedeón tenía mucho miedo. Gedeón tenía mucho temor. Qué impresionante esto. Mira, cuando uno va a Israel, evidentemente se dice que es el país más seguro del mundo y hay seguridad por todos lados. Usted, si no lo sabía, sabrá que allá el servicio militar es obligatorio. Los hombres prestan 3 años y las mujeres 2 años de servicio militar obligatorio, y eso lo hacen tan pronto salen de la secundaria. Entonces uno llega a las calles allí y uno ve a señoritas de 16 años, 17 años con un AK-47 allí colgado, y digo, wow, mira, esto sí es personalidad, ¿no? Mira. ¿Quién se va a acercar a esa señorita? Nadie, ¿no? Mira, ella está en su servicio militar, y así usted ve militares todo el tiempo en ese sentido. Y entonces uno dice, es verdad, amén, es el pueblo del Señor y hay seguridad, pero comienza uno a sentir como cierto temor en cierta manera, ¿no? Con tanto militar, con tanta gente, con tantas circunstancias, dice, Dios mío, ¿será que aquí nunca va a pasar absolutamente nada? ¿No? Y en cierta ocasión fue una iglesia latina, habían hermanos de Ecuador, habían hermanos de Colombia, habían hermanos de Perú, y de repente entonces al terminar el culto, ellos dicen, vamos a tener un tiempo de oración, y el pastor dice, ¿alguien tiene alguna petición de oración? Y un hermanito dice, sí, vamos a orar por nuestros hijos que están guerreando en la frontera norte, allá contra el Líbano. Allá están en este momento enfrentados y se están disparándose unos a otros allá. Y yo, wow, qué motivo de oración tan interesante. ¿Está bien? Entonces uno entiende en cierta manera por qué Gedeón hasta cierto punto tuvo miedo y tuvo temor. Los
Los judíos durante todo el transcurso de la historia, pues usted sabe, han sido esclavizados, han sido en cierta manera sometidos. Todos los reinos que han pasado han querido sacar su parte en ese sentido. Usted sabe toda la historia triste, es decir, del Holocausto y todo esto que pasó. Los que han leído, por ejemplo, el diario de Ana Frank y tantas historias que hay, ¿no?, con relación a eso. Entonces uno entiende y recoge ese temor que hay, y eso es parte evidentemente de la naturaleza humana. Todos estamos luchando contra algún temor, todos luchamos contra algún miedo. Cuando vino el tema de la pandemia, eso fue interesante, ¿no? Todo el mundo tenía miedo de todo el mundo, o sea, nadie se podía acercar, y si usted de repente hacía, todo el mundo, uy, ahí está el COVID volando, eso voló allí, no sé a cuántos contagios, o sea, habían temores, eso como que exacerbó los temores de una manera interesante, pero eso demuestra que todos tenemos temores. Todos tenemos algún miedo, todos tenemos algo contra lo que estamos luchando, y Gedeón era el personaje indicado con relación a eso, porque le dijo al Señor, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué pasa esto con nosotros? Así que entonces Dios confronta ¿a quién? A Gedeón. La primera escena que aparece allí es la escena de la confrontación. Dios mira a Gedeón y le dice, ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Evidentemente en el versículo 15 Gedeón sigue cuestionando y le dice, mira, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre, Manasés, yo el menor de la casa de mi padre. Y Dios en el versículo 16 le dice, ciertamente yo estaré contigo. Amén. Yo voy a estar contigo. Si algo tienes que sentir, joven, señorita, es que tenemos un Dios que está muy cerca de nosotros. Tenemos un Dios con el cual tú y yo podemos hablar. Las veces que he ido a Israel, tal vez uno de mis lugares preferidos es siempre la tumba de Jesús. Y en tantos turistas que entran, salen, espero un momento especial en el cual puedo entrar yo solo y estar en ese lugar, y es como sentir lo que evidentemente allí pasó y lo que allí sucedió, y saber que el mismo Señor Jesucristo nos dijo, he aquí yo estoy con todos vosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los días, hasta cuando Él regrese, Él va a estar con nosotros. Así que no tienes por qué tener miedo, no debes tener temor, porque hay un Dios que ha garantizado su presencia contigo para acompañarte, para que tú puedas salir adelante en todos los proyectos que tú tienes aquí en la tierra. Amén. Así que esta escena es interesante. Vuelvo y reitero, el miedo hace estragos, el miedo nos confronta con la fe, el miedo realmente evidencia qué tan seguros y convencidos estamos de Dios. ¿Qué tan seguros y convencidos estamos con Dios? Estuve una vez predicando en El Salvador y era interesante. Esto fue ya después de que, bueno, vino el presidente Bukele y trajo todo el tema ya de más seguridad al país en El Salvador. Y estuve predicando y los hermanos, mientras caminábamos por algunas calles, nos decían, mira, hermanos, aquí en esta esquina mataron a tantos muchachos, fue una noche, y este fue un tema así. Comenzaban a describir en aquel otro lado, aquella placita es conocida como la plaza de la tortura, la plaza de no sé qué, porque allí mataron y torturaron a otros, y comienzan a ver una serie de circunstancias, de historias tremendas que se vivían en cierta manera, pero que en medio de todo eso, la gente comenzó a afirmar su fe y entender que en medio de todo había milagros que Dios estaba haciendo de una manera maravillosa. En medio de todo lo que tú puedas vivir, en medio de las circunstancias más absurdas que puedan estar pasando, como lo que está sucediendo ahora mismo en Haití, que es algo que no se puede comprender, que no se puede entender qué es lo que está sucediendo y cómo Dios permite que aún personas cristianas, creyentes, sean masacradas en ese lugar, y aún uno no entiende por qué pasa. Aún en medio de todo eso, Dios está allí, su presencia está allí, y si su presencia está allí, pues no va a haber lugar para el temor. Amén. No tengas miedo. El profeta Isaías dice en el capítulo 41, versículo 10, dice, no temas, porque yo estoy contigo. Amén. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gedeón es confrontado con el temor, con el miedo. Él estaba escondiendo el trigo en el lagar. El lagar es un lugar que se usa para pisar las uvas. O sea, nada que ver las uvas con el trigo.
pero era tanto el miedo y tanto el temor que dijo, en el primer lugar que encuentro, ahí voy a esconder el trigo, y encontró el lagar, y ahí metió el trigo porque estaba asustado, porque estaba lleno de miedo, porque estaba lleno de temor. Pero a ese timorato, a ese pusilánime, a ese joven que no sabía realmente qué era lo que quería, Dios estaba escogiendo. Así que si en esta noche tú has llegado con muchos temores, con muchos miedos, pues tú eres un candidato perfecto para que el Dios Todopoderoso te tome en sus manos y pueda hacer de ti una vasija de barro excelente. Hay otra escena que me parece interesante y está un poquito más adelante en el versículo 18, por favor. Versículo 18. Es la segunda escena. Bien, la primera escena es la confrontación. ¿Cierto que sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿La escribieron? Ok, la confrontación. La segunda escena se llama comisión. ¿Cómo se llama? Comisión. Mira lo que dice el versículo 18. Lo tienen del capítulo 6 mismo. Dice: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. ¿Quién está hablando con quién? Está hablando con Gedeón, ¿cierto que sí? Con el ángel de Jehová. Hay que decir teológicamente que el ángel de Jehová son apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Está bien? Así que está hablando Gedeón con el ángel de Jehová, y en esa interacción que tiene, entonces él se siente sorprendido y agradecido y honrado por poder hablar con el ángel de Jehová, y él dice: yo quiero darte una ofrenda. Le dice: por favor, no te muevas de aquí hasta que yo vaya y saque mi ofrenda. ¿Cierto que sí? Es lo que dice por lo menos en esta versión aquí que se lee mucho aquí, ¿no? En la versión del 60, ¿no? Aquí son sesenteros, ¿no? Perfecto. Entonces dice: hasta que saque mi ofrenda. ¿Está bien? No pierda de mente esa frase. Mi ofrenda. Muy bien. Entonces dice el versículo 19, lo cual lo decir rápidamente. Entrando Gedeón, preparó un cabrito. Esa era la ofrenda de Gedeón. Nótese, la ofrenda de Gedeón. Era que un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. O sea, ¿cuál era la ofrenda de Gedeón? A ver, un caldito, un pan sin levadura y un ¿qué? Y un cabrito. ¿Eso qué es eso? Esa es la ofrenda de Gedeón. Él dijo: es mi ofrenda y se la voy a presentar. Evidentemente, en el versículo 20 dice: entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura, y bueno, le da una orden. Versículo 21 dice: extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne, los panes y todo el tema, dice: y el fuego subió de la peña, el cual consumió la carne, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Está bien? Pero un poquito más adelante, versículo 25, por favor, versículo 25, un poquito más adelante. ¿Está bien? Recuerden que Gedeón sacó su ofrenda, ¿cierto que sí? Dice, versículo 25: aconteció que la misma noche, ¿está bien? Le dijo Jehová: toma un ¿qué? Bueno, vamos a ver entonces, ¿cuál es la ofrenda que Dios pide? Hay una pequeña diferencia entre un cabrito y un toro. Bueno, ok, dice Jehová dijo: toma un toro del hato de tu padre. Bien, el segundo toro de 7 años, o sea, uno de los padrotes, de los reproductores, 7 años ya, de los grandes, de los formados, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. ¿Está bien? Y luego le sigue dando instrucciones: y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Bueno, entonces tenemos mi ofrenda, dice Gedeón, y esa mi ofrenda, ¿cuál era? Un cabrito que estaba por allí, ¿cierto que sí? Unos panes sin levadura y un locrito que se hizo allí, y lo colocó en el peñasco. El ángel de Jehová lo aceptó, ¿no? Tocó el chuchi, quemó la carne en cuestión de nada, ¿no? Pero la misma noche se le apareció, dice el ángel de Jehová, y le dijo: vas a tomar un toro del hato de tu padre. No un cabrito, un toro. Número 2, ¿qué va a hacer? Va a derribar todos los altares de idolatría que tenía su propio padre, o sea, en su propia casa. Y con esos restos de esos altares, de esos dioses paganos, vas a hacer un holocausto junto con el toro.
Qué interesante esta parte, porque pienso yo, nosotros a veces creemos agradar, y no estoy hablando en absoluto de temas financieros ni nada de esto, pero creemos agradar a Dios con lo que hacemos. Y decimos, Señor, creo que no soy tan malo como otros, ¿cierto que sí? Creo que trato de hacer las cosas medianamente bien. De repente no miro cosas que no se deberían mirar. No escucho cosas que no se deberían escuchar, ¿cierto que sí? No hablo cosas que no se deberían decir, así que yo me considero que soy medianamente bueno, ¿cierto que sí? Y que si yo me muriera esta noche, entonces tal vez iría al cielo. Pero cuando uno comienza a entender la profundidad de lo que Dios tiene como exigencia para la vida de uno se da cuenta que entre más busca la santidad de Dios, más cosas de pecado tienen que cambiar en su vida. Y esto es bien interesante. Cuando uno comienza a escarbar y cuando uno comienza a decirle, Señor, yo quiero vivir una vida para ti, una vida santa, una vida distinta, una vida diferente, uno comienza a darse de detalles que antes no se daba cuenta y que indiscutiblemente tiene que cambiar para poder vivir una vida que realmente agrade a Dios. Y esa es la vida entonces de Gedeón. Gedeón trae su ofrendita, por así decirlo, no la quiero demeritar, pero era su ofrendita comparada con lo que Dios le está pidiendo en ese sentido. Y él dice, yo quiero que te sientas bien con lo que yo te voy a ofrecer. Y él dice, sí, me voy a sentir bien, pero hay algo más que yo te pido. Y entonces comienza a decirle algo que era un desafío para él, porque entrar y derribar los altares que no solo su padre, sino toda la comunidad habían formado, entonces era una tarea bien arriesgada, su vida estaba corriendo peligro. De hecho, si usted lee la Biblia más adelante, él dice que tomó siervos y que fue en la noche, no lo hizo en el día, porque le dio miedo, le dio terror que algo pudiera pasar en ese sentido. Entonces él lo hace y comienza Dios a demostrarle realmente lo que significa una vida de sacrificio para él. Vivir una vida para Dios es una vida donde tengo que sacrificar cosas que no le agradan a Él. Tú sabes en el fondo de tu corazón, tú sabes con qué cosas estás luchando, tú sabes con qué cosas realmente has estado durante todos estos días, meses que le dices a Dios, Dios, por favor, ayúdame, porque si tú no me ayudas, realmente no voy a poder salir de esto. Miren, mis queridos jóvenes y señoritas, yo he trabajado con jóvenes durante 25 años y sé muchas de las problemáticas. Desde México hasta Argentina, las problemáticas son exactamente las mismas. Solo cambian los nombres, cambian los acentos, cambia eso, pero es absolutamente las mismas problemáticas. Se lucha contra las mismas cosas. En estas eras tecnológicas se lucha mucho contra lo que se ve a través de las redes sociales y con lo que se escucha a través de tantas circunstancias. Así que hay algo seguramente con lo que tú estás luchando y que vienes a la iglesia y dices, bueno, está bien, estoy haciendo esto allá, pero vengo a la iglesia el domingo, el sábado, el jueves, el viernes y me arrepiento y le pido perdón a Dios y yo sé que Dios es bueno y me va a perdonar y nada pasa. Una vida para Dios, una vida de santidad, una vida de entrega a Él significa que tú puedas realmente sacrificar aquellas cosas que no le agradan a Dios y comienzas a dejarlas de lado y comienzas a dejarlas. La palabra santidad significa dedicado, apartado, seleccionado de algo para algo. Tú has sido y vas, y si no lo has sido, en esta noche puedes serlo, de ser sacado del mundo para Dios, porque Dios te ama. ¿Sabías eso? Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un sueño contigo maravilloso. Tal vez ni tú lo conozcas, pero hay algo que se ha interpuesto para poder cumplir ese sueño. ¿Sabes qué se llama? Se llama tu propio carácter. Porque tu sueño no irá tan lejos como tu carácter lo permita. Hay gente que Dios le ha dado sueños increíbles, sueños maravillosos. ¿Y saben por qué no se han desarrollado plenamente? Porque todavía no están listos en su carácter para poder realmente recibir el tamaño del sueño que Dios tiene para cada uno en ese aspecto. Y si no, pregúnteselo a un jovencito llamado José, donde Dios le permitió un proceso de carácter durante más de 13 años para poder llegar al punto en que Dios lo quería llevar en ese sentido. Fue increíble. Y tenía sueños desde allá. Pero los sueños no son el destino. Los sueños son el inicio
del destino que Dios tiene para ti. Porque José nunca soñó, ¿y cuál fue tu sueño? No, mi sueño fue, me vi alimentando a miles. No, ese no fue el sueño de José. El sueño de José era que sus hermanos venían y se inclinaban delante de él. Ese fue el inicio de la formación del carácter. Cuando él abre ese sueño y lo cuenta, es el inicio de la formación del carácter para Dios procesarlo a cumplir realmente el sueño que él tenía en ese sentido. Así que en este caso, Gedeón quiere agradar a Dios. Nuestras buenas obras no son suficientes delante de Dios. El que tú seas bueno, el que hagas cosas buenas no son suficientes. Necesitas encontrarte con Cristo Jesús con todo tu corazón. Necesitas recibirlo aquí en todo tu corazón. Yo he sido, como le dije, hijo de familia cristiana, pero tuve que entregarme a Jesús con todo mi corazón, recibirlo, aceptarlo y reconocerlo y pedirle que Él me limpiara, que Él me sanara, que Él hiciera una obra en mi vida, y así realmente mi vida fue diferente. De otra manera iba a ser totalmente imposible. Gedeón trae su ofrenda, pero Dios le dice: muchacho, demostraré realmente lo que significa una ofrenda y lo que es un sacrificio para mí. Esa es una vida diferente. Y bueno, esto es algo tremendo a veces, ¿no? Con ese tema en la universidad y en el colegio. Dicen: ¿eres cristiano? Bueno, voy a la iglesia, ¿no? Voy a la iglesia. Pero mira, tú tienes que ser luz en medio de las tinieblas. Y si Dios te dio la oportunidad de conocerle a Él, pues comparte el Evangelio, como hablábamos anoche, a otras personas. Lo que estás haciendo y recibiendo aquí dentro de la iglesia y la congregación es luz para que tú seas también, para que tú alumbres en medio de las tinieblas que hay allá afuera. La tercera escena aparece en el capítulo 6 mismo, versículo 36, por favor. Capítulo 6, versículo 36. Dice la Biblia de la siguiente manera. Dice: y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente y quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. 38 dice: y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, extendió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. Y luego entonces, ¿usted cree que Gedeón hasta ahí creyó que sí, que ya era llamado para el liderazgo? Dijo: no, Señor, por favor, tenga misericordia, pero quiero que hagamos la prueba diferente. Entonces en el versículo 39 dice: mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo ¿qué? Rocío. ¿Está bien? La tercera escena es la escena de la comprobación humana. Y es un error garrafal, terrible, tratar de comprobar a Dios por métodos humanos. Dios es Dios. La Biblia habla de que Dios es espíritu, Dios es amor y Dios es verdad. Tal vez es las únicas tres definiciones, entre comillas, que aparecen de Dios. Pero ese es Dios, es su naturaleza, es su esencia. Y hay cosas que yo nunca podré entender ni comprender de Dios, ni soy quien para cuestionar el carácter de Dios o cómo Él actúa en nuestra vida. Solo sé que Él hizo los cielos y la tierra, solo sé que me hizo a mí, solo sé que nos envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y nos dio una alternativa cuando absolutamente no había nada, ninguna solución. Cuando este mundo había sido tomado por Satanás y a través de Adán había entrado completamente el pecado, pues no había otra alternativa sino a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino y se hizo carne, no se reencarnó. Eso dicen las religiones falsas. No se reencarnó, se encarnó, se hizo carne y habitó en medio de nosotros y descendió de una manera maravillosa, como miramos anoche en Filipenses capítulo 2 versículo 15. Tuvo un sentir de venir, y eso es lo que yo sé de Dios.
Eso es lo que yo conozco de Dios. Y eso es lo que yo amo de Dios, porque Él tuvo misericordia cuando yo estaba enfermo, porque Él tuvo compasión de una manera maravillosa y tocó mi vida, tocó mi cuerpo, me sanó, me restauró y vi cómo toda mi familia ha sido salva para los pies de Cristo y he visto cómo Él ha restaurado tantas y tantas personas. Y si este es tu caso y no les has recibido en tu corazón, pues esta es la noche en que tengas que recibirlo y decirle: Señor Jesús, necesito tu amor, necesito tu perdón, necesito tu misericordia, tu compasión y todos los atributos que tú tienes para mi vida. Gedeón trata de comprobar a Dios con métodos humanos. La gente ya seguía a Gedeón. Él ya tenía a sus discípulos, la gente ya le creía en cierta manera porque ya venía un proceso interesante en la vida de Gedeón, pero aún así ni siquiera Gedeón creía en sí mismo. Y a veces yo sé que muchos jóvenes y muchos adolescentes a veces ni siquiera creen en lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Lo digo porque yo en algún momento de la vida dije: ¿será que Dios tiene un plan conmigo? Yo siendo enfermo, epiléptico, teniendo esas convulsiones, y de regreso en mi colegio nos colocaron a leer un libro que se llama La María, de Jorge Isaacs. Y en el libro La María de Jorge Isaacs es la novela de una chica que sufre epilepsia y se muere de epilepsia. Así que yo leía ese libro y decía: no, yo no creo que esta sea mi historia, pero me da un temor y me da un miedo leerla, me tenía que leerla, hacer el resumen, el personaje principal, entonces todo ese tema que había que hacer. O sea, habían momentos muy críticos, habían momentos muy, muy difíciles, habían momentos muy complicados que yo trataba de entender a Dios a través de formas humanas o de explicación humana, y a veces no la tengo, no sé por qué sucede, no sé por qué pasa. Hay preguntas que si me las hicieras en este momento con relación a Dios, tal vez no haya respuesta, no entiendo, no entiendo por qué sucede, pero sé que hay un Dios que tiene control de todas las cosas. Sé que allá arriba hay un Dios que está mirando y que sabe lo que tú estás sufriendo y que ha contado tus lágrimas y sabe por lo que has pasado y que está listo con sus brazos de amor para que tú puedas llegar donde Él está. Él es Dios, que lo he conocido, porque lo he experimentado, porque he sentido su presencia de una u otra manera. Gedeón trataba de poner una señal y otra señal y aquí y allá. Dios no es Dios de señales. En algún momento, en algunas partes de la Escritura, seguramente algunas cosas se han dado, pero eso no quiere decir que Dios obre necesariamente a través de señales. Dios tiene una palabra revelada para todos y cada uno de nosotros, y a través de la Escritura Él tiene principios maravillosos que quiere que tú recibas en tu corazón. La última escena me parece increíble, fascinante. Capítulo 7, por favor, versículo 9. Capítulo 7, versículo 9. Y con esto finalizo. Pero no hay nada más peligroso que un pastor que diga que con esto finaliza, porque nunca finaliza. Para terminar, finalizando, dice, ¿no? Tiene varias. Pero sí, voy a finalizar pronto, no se preocupe. Capítulo 7, versículo 9 dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo a nuestro personaje en cuestión, Gedeón: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. ¿Le está hablando quién? Dios a Gedeón. ¿Listo? Ok, versículo 10. ¿Y si tienes qué? Dios sabía que todavía tenía temor. Dios sabía que todavía tenía miedo. Y ya era el líder. Ya estaba al frente. Ya había hecho incluso una selección de guerreros. Ya tenía estrategia y todavía tenía temor. Y me gusta, me apasiona, me enamora de Dios saber que Él nos conoce hasta lo más profundo. Y aunque tú digas no, Él dice: sí, no me da miedo, lo tienes. Pero Él nos conoce hasta lo más íntimo de nosotros. Por eso Él le dijo: si tienes temor de descender, baja con furia, no con furia, no, baja con furia, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento enemigo, ¿no? Aclarando eso. Y los madianitas y amalecitas, dice, y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas, con la multitud y todo esto. Versículo 13 dice que cuando llegó Gedeón
he aquí un hombre de los enemigos, de los madianitas. Dice, un hombre estaba contando a su compañero un sueño. O sea, Gedeón llega y se encuentra con una escena de los enemigos. Él baja sigilosamente con furia hasta los puestos de avanzada del ejército enemigo, porque Dios le había dicho que fuera. Y cuando él llega a la primera carpa, a la primera camping, tienda que encuentra, alguien le está contando un sueño a otro. ¿Está bien? Y este que le está contando el sueño a otro dice, mira, he aquí, yo soñé un sueño y veía un pan de cebada. Medio interesante el sueño, ¿no? Un pan de cebada gigante que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. O sea, el sueño así descrito es medio espantoso, ¿no? Medio terrorífico, ¿no? Es un pan gigante. Un pan gigante que viene rodando de una montaña, algo así, más o menos, y viene a la carpa del general, por así decirlo, y ese pan gigante golpea la carpa y la destruye, ¿no? Entonces de repente el otro parece ser que era intérprete de sueños, ¿está bien? Y entonces le dice en el versículo 14, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de ¿quién? ¿La espada de quién? Dice ahí. De Gedeón. En la interpretación al sueño, aquí le dice, mira, esta es la espada de Gedeón, hijo de Joás, ese es un varón de Israel, y Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. ¿Qué pasa ahí? Cuando Gedeón escucha el sueño, dice el versículo siguiente, él adora. Y vuelto al campamento le dice a la gente, le dice, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Cuando él dice eso, lo dice porque escuchó el sueño del enemigo. No estaba tan seguro después de que había escuchado la voz de Dios y que le había dicho, tú salvarás a Israel. Ve adelante, yo estaré contigo, le confirma una y otra vez, todavía sigue con temores, con miedo, y Dios que lo conocía le dice, vaya y descienda y escuche lo que el enemigo está diciendo de usted. ¿Qué es lo que el enemigo está diciendo? Que ellos van a ser entregados en sus manos. El pan de cebada, la cebada era un cereal no muy apreciado, así que significaba o simbolizaba algo muy normal, algo muy ordinario, algo que no valía realmente la pena, pero que se hizo gigante para poder derrotar al enemigo. Mira, yo quiero decirte del amor del Señor en esta noche. Yo creo que Dios tiene un sueño para todos y cada uno de nosotros. Antes de la pandemia, en el 2019, estaba en Finlandia, en un culto, en una casa. Y usted sabe que en los países nórdicos el nivel de vida pues es bien avanzado. Y bueno, llegamos a una casa donde llegan como 4 o 5 ancianitos, bien ancianitos, casi 90 años, muy tiernos, muy bonitos, oraban en su idioma, en finés. Yo tengo un hermano que cuando voy allá me traduce, él vivió acá muchos años. ¿Sí? Cuando voy allá, él me traduce directamente del castellano al finés. Ellos comenzaron a orar. Y de repente le dicen al hermano, le dice, queremos orar por el pastor que viene de América. Cuando no va a Europa, uno viene de América. El pastor que viene de América. El pastor que viene de América, era yo, me senté ahí en la silla, en la sala. Ellos comenzaron a orar por su idioma. Y entonces yo le dije al traductor, le dije, ¿por qué están orando por mí? ¿Qué es lo que ellos sienten que necesitan o que quieren orar por mí o que desean orar por mí? Y él me dijo, muy en el fondo, ellos sienten que los jóvenes, escúcheme lo que le voy a decir, que los jóvenes latinoamericanos, ¿sí? Estamos hablando de México hasta Argentina, el Caribe,
están sintiendo un fuego y una pasión maravillosa por Dios y que ese fuego necesitan volverlo a sentir en estos países de Europa donde se comenzó la reforma, donde se comenzó muchas cosas, pero que hoy en día están totalmente fríos, apagados, apáticos, donde las iglesias son museos, donde ya realmente el evangelio no se siente como una pasión como otros tiempos. Y comenzó a orar. Y él me decía, creo que tu misión en la vida, de aquí en adelante, es poder movilizar jóvenes latinos para el mundo entero. Y yo le he dicho a Dios en mi oración, si ese es el sueño que tú tienes para conmigo, yo quiero tomar para mi vida. Y quiero comenzar a caminar en esa dirección. Dios tiene un sueño contigo, pero el enemigo tal vez ha interferido, ha dañado, ha colocado otros intereses y te ha desenfocado. Y tal vez eres como el león, ¿cierto? Que quiere salir y es el que es tomado en cierta manera por aquel hombre que con una butaquita de cuatro patas toma al león, porque el león no sabe a cuál de las 4 patas atacar, pero ignora la fuerza que hay en él, lo que puede llegar a hacer si solamente se da cuenta que puede volver trizas esa butaquita, y acabar con su domador completamente, porque no ha llegado a entender lo que hay dentro de él. Ustedes, jóvenes y señoritas, tienen un potencial increíble, grande, tremendo. ¿Sí? No usen ese potencial para las cosas que no son. Entreguen su vida a Cristo, entreguen su vida al Señor. Entréguensela completamente a Él y realmente lo que Él va a hacer con ustedes va a ser maravilloso, va a ser glorioso. Y si no le has recibido, tienes que recibirlo en su corazón. Porque el entregar la vida al Señor realmente cambia las perspectivas que tú tengas de aquí en adelante. Va a cambiar tu perspectiva de la vida y tu visión realmente de quién eres y para qué llegaste a este mundo. No eres un accidente. No eres alguien que llegaste porque sí, eres alguien que llegaste porque hay un propósito y nadie va a escribir la historia que tú estás escribiendo, ni antes ni después, porque Él te ama. Quiero que te pongas sobre tus pies un momento, por favor. Quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos y oremos al Señor en esta noche. Él es Dios, Él es real, Él es auténtico. Tal vez te identifiques con la vida de Gedeón, con todo lo que ha sucedido, con todo lo que ha pasado en la vida de él. Tal vez sientas que estás cuestionando a Dios y que le preguntas, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué pasa la maldad? ¿Por qué mis padres me abandonaron? ¿Por qué mis padres se separaron? Si Dios es Dios, ¿por qué todavía sigo luchando con esta enfermedad? Si Dios es Dios y es tan bueno como escucho a través de tantas predicaciones, ¿por qué sigo sufriendo? ¿Por qué vuelvo y cometo los mismos errores? ¿Por qué sigo viendo lo que no debería ver? ¿Por qué sigo hablando lo que no debería hablar? ¿Por qué sigo tomando malas decisiones? Yo quiero decirte que Dios no te ha abandonado. Él está contigo. Él está allí para ayudarte. Él está allí para socorrerte aún en los momentos más difíciles de tu vida. Él no te ha abandonado. No me abandonó a mí cuando estaba en esa terrible enfermedad. Estuvo conmigo, me guardó, me dio su protección muchas veces, en momentos muy difíciles y muy críticos. Y me ha llevado y me ha traído hasta el día de hoy, haciendo lo que le agrada a Él. No pierdas tu sueño. No dejes que el enemigo arrebate ese sueño que un día colocó en tu vida. Si no has recibido al Señor Jesucristo,
hoy te invito a que lo hagas y que lo recibas en su corazón. Tú lo puedes hacer a través de una sencilla oración en el cual le digas al Señor Jesús, entra a mi vida, entra a mi corazón, gobierna sobre mis temores, sobre mis miedos, cámbiame, transfórmame, hazme la persona que tú quieres que yo sea, que realmente mi vida sea diferente. Toma mi sufrimiento de una manera definitiva y permíteme caminar en tu paz. Todos sufriremos, porque el sufrimiento no es opcional. Llegaremos a sufrir por alguna circunstancia en la vida, pero el dolor, tú puedes pedir al Señor Jesús que te dé fuerzas para que puedas soportarlo y para que tú puedas seguir adelante. Gedeón, al fin de todas estas escenas, se dio cuenta que realmente era el guerrero del cual Dios al inicio le había dicho que era. Tal vez tú no sepas realmente quién eres en las manos de Dios, pero tú eres su especial tesoro. Y aunque el enemigo ha tratado de arrebatarte muchas veces de sus manos, Él te va a guardar, Él te va a proteger, Él va a estar contigo, Él te va a ayudar para que sigas adelante. No tengas miedo, no tengas temor, porque el temor te desenfoca. El temor hace que tú pierdas la visión de lo grandioso. La vida es hermosa, la vida es bella. ¿Por qué hay adolescentes que se quitan la vida? ¿Por qué hay niños de tan solo 10, 11, 12 añitos que se quitan la vida? Si la vida es hermosa, la vida es bella. Dios te dio una vida para que la disfrutes. Dios te dio una vida para que le sirvas. Dios te dio una vida para que le ames. No pierdas lo más valioso y lo más hermoso que Dios te dio. La alegría, la felicidad de poder disfrutar de la vida que Él tiene para ti. Quiero orar por ti en esta noche, ahí como estás con tus ojos cerrados. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, mira los temores, que como Gedeón, tal vez alguno de estos chicos, jóvenes, señoritas, están experimentando. Toma ese temor, Señor, y llévalo. No sé cómo se llama, Señor, temor al futuro, temor a crisis, temor al engaño, temor al abandono, temor a la muerte, tantos y tantos temores que puedan tener, Señor amado. Yo quiero que hoy tú los tomes y te los lleves completamente, Señor, y tú los hagas libres, sanos en tu mente, en su mente y en su corazón, y que puedan abrir sus ojos, levantar su frente y caminar en alto y decir: yo sé que mi Redentor vive, como dijo Job, que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra y que te ama, te ama. Él te ama como tú nunca has imaginado. Ese amor es tan grande como Dios mismo. Y te abrazará con ese amor que tal vez no has sentido del hombre, del ser humano, aún tal vez ni siquiera de la familia. Es un amor que Dios tiene para ti preparado. Vive en su amor, anda en su amor y entrégale tu corazón al Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias en esta noche. Amén.